Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y luego posteriormente hay lugares que se corresponden también con otro tipo de tradiciones que las tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, podríamos hablar de todas esas figuras que a lo largo del tiempo han sido capaces de ir transmitiendo de unos a otros boca a oreja. Estos han transmitido boca a oreja de alguna manera conocimientos muy profundos y muy serios y tal. Por ejemplo, se me ocurre a bote pronto Roger Bacon. Roger Bacon, un sabio medieval, alquimista, lleno de sabiduría, lleno de cosas y tal, que fue capaz de alguna manera de encontrar una cosa que nos es fundamental hoy día para poder vivir, que es el oxígeno, que está presente en el agua, y la tierra tiene mucha agua, y el oxígeno que tenemos en la tierra con el cual respiramos en parte viene del mar, lógicamente, y en parte también de la función clorofílica de las plantas, O sea que como que está todo muy bien ordenadito para que nosotros podamos existir en este planeta, que es el único que conocemos de momento. Y bien, hay un sitio muy curioso donde yo he sentido esa sensación de que alguien me estaba hablando y me estaba diciendo cosas y yo no le veía. Ese sitio es muy curioso porque se llama Romerosa. Os voy a contar su historia. Romerosa es un pueblo abandonado hace cerca de 200 años que está en medio de Guadalajara, en ninguna parte. O sea, en ninguna parte, literalmente. ¿Qué pasa en ese pueblo? Pues que había una iglesia y antes de que los habitantes se fueran, todos se enterraban dentro de la iglesia. ¿Qué pasó? Que esos nichos con el tiempo, con la lluvia y con las cosas se han ido cayendo y los huesos andan tirados por allí, por el suelo, por el bosque, sin que los reclame nadie, ni la guardia de allí no va nadie. Solamente sirven para que los chavales jueguen y tal. Yo he visto a uno jugar con una calavera a la pelota, o sea, cosas así. Y entonces yo, que soy muy ávido de conocimientos, dije, ¿dónde puedo yo saber de quiénes son los huesos de toda esta gente y tal? Y era muy difícil, fui a Cogolludo, pueblos de la zona y tal, y pregunté en los registros parroquiales y en todo, pues nadie me supo decir absolutamente nada. Y lo encontré en el sitio más insólito que os podéis imaginar. Lo encontré en la iglesia de los mormones en Moratalaz, en Madrid. ¿Por qué? Porque los mormones tienen en su ideología la idea de que ellos tienen que llevar una lista de toda la gente que ha sido bautizada y de la que no ha sido bautizada para bautizarlos. Porque eso es lo que les manda el ángel Moroni, que está en lo alto del pináculo de la iglesia de los mormones, que si vais un día a Moratalaz la veréis. Está fácil de ver, no es difícil de ver. En fin, todas estas cosas van manteniendo a lo largo del tiempo una tradición que nos va pasando de unos a otros y que llegan hasta nuestros días, por decirlo de alguna manera, de manera misteriosa, porque realmente no vemos a quién nos los da, pero nos habla directamente aquí a la cabeza. Y si os fijáis, yo he nombrado a esta ponencia el último refugio de pan. A ver, ¿dónde está el último refugio de pan? ¿Alguien sabe, se atreve a decirme dónde está el último refugio de pan? El último refugio de pan está aquí. Ahí dentro. Porque todos llevamos un pan dentro, llevamos un Dios, lo único que lo tenemos que descubrir. Se tarda tiempo, pero al final se consigue. Fijaros, figuras, he hablado de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz lo encontró, quién sabe las cosas y tal, porque realmente todas las religiones judío-cristianas parten del mismo principio, y ese mismo principio va pasando de unos a otros. El padre de todas las religiones, sin duda ninguna, fue Abraham.
¿Por qué fue el padre de todas las religiones? Porque con su esposa Sara no podía tener hijos, entonces los tuvo con su esclava Agar, y de ahí nace la tribu de los agarenos, o sea, los que luego serían los musulmanes. Pero luego resulta que va Sara y se queda también embarazada, y de ahí nacen los judíos. Y ya unos cuantos años después de la estirpe de David y de la estirpe de Salomón, nos aparece una señora que se llama María, que vive en Nazaret y que pare en un sitio que se llama Belén. Con lo cual hay un giro total en lo que es la religión, porque aparece la religión cristiana por primera vez con Jesús de Nazaret, o Cristo, el ungido. Y este ya no sopla, ya simplemente dice: el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que escuche, y el que tenga manos, que las use, porque está escrito que toda palabra viene de Dios, y el que no lo pueda comprender no se va a enterar de nada. Con la crucifixión de Cristo, supuestamente se nos reduce, hace poco ha sido la Semana Santa, se nos redime a todos los hombres del pecado original, que ya lo habían cometido Adán y Eva en el paraíso, tratando de engañar a Dios con un árbol que se llama de la ciencia del bien y del mal. Manzana no, ahí no se habla de manzanas, se habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está rodeado por una serpiente, que es la serpiente, la representación del diablo. Y todas esas cuestiones que nos han traído hasta aquí vienen sucediendo desde tiempos muy antiguos, desde tiempo muy antiguo, y van transmitiéndose boca a oreja de unos a otros hasta llegar aquí, porque todas las cosas nacen unas de otras y no hay cortes, hay una continuidad permanentemente. Se me ocurre bote pronto a lo mejor otros libros mistéricos. Por ejemplo, hay un libro importantísimo a la hora de entender todo esto que se llama La hipnoerotomaquia polifili, o el sueño de Polifilo. El sueño de Polifilo es la búsqueda de Polio a su novia por en medio de un jardín, y en ese jardín están escondidas las claves que llevan unas a otras. Ese libro se publicó en Maguncia en 1453, poco después de la creación de la imprenta. En fin, no sé mucho más que deciros, excepto que todos y cada uno de los que estamos aquí, y todos y cada uno de los que vivimos en este mundo, llevamos dentro la semilla o la esencia divina, pero la tenemos que encontrar. Y no todo el mundo tiene el privilegio de poder encontrarla, porque es muy difícil. Vivimos en un mundo que está lleno de ruido. Yo cuando voy por ahí me doy vueltas y tal con mi perro por las tardes y esas cosas y tal, veo que a la gente le interesa más que el fútbol, que yo no tengo nada contra el fútbol, pero hay algo más que el fútbol en la vida y otras cosas y tal. La tradición es lo más importante. Como dice mi amigo Julio Rodríguez, que tú le conoces, María Jesús, el de la OTO, el de Toledo. ¿Sabes quién te digo? Ese que está tan cuadrado y tan cachas. Y tal. No existe más que la tradición. Y la tradición se mantiene de boca a oreja. Y solamente los que son capaces de comprenderla pueden llegar a obtener el conocimiento y la sabiduría. Y dicho esto, poco más os puedo contar. Así que a aplicarse, a ver si sois capaz de encontrar dentro de vosotros esa esencia divina que yo me refiero, porque si la encontráis, os puedo asegurar que no moriréis nunca, como dice María Jesús Albertus, que la tenemos ahí a un ladito, apartado. La muerte no existe, muere el que quiere. Esto es como lo de Buda. Maestro Buda, ¿por qué está usted sentado debajo de ese árbol? Y dice, porque no tengo otra cosa que hacer. Con lo cual revela una gran sabiduría por sus partes.